Vamos urgente al móvil de Graciana Olivieri. Graciana, te escucho, adelante. Eduardo, estamos aguardando la decisión de los médicos respecto del taxista. Ustedes se acuerdan, el 29 de enero ese taxi que de contramano por la avenida Santa Fe provocó la muerte de una joven de 22 años, de Leonela Noble, e hirió a otras 5 personas. Bueno, los médicos tienen la posibilidad ahora de otorgarle el alta médica y él quedaría literalmente libre. ¿Por qué? Porque el juez Alberto Baños, que es el que tenía la causa, le otorgó en el día de ayer la excarcelación. Uno dirá, pero como mató a una persona y se va libre. Lo que pasa es que el juez entiende que el delito es culposo, no es un delito doloso, y por lo tanto, tanto el homicidio como las lesiones culposas transforman al delito en excarcelable, y mientras no haya una prueba contundente que le dé una culpa realmente responsable, que eso es lo que implica el dolo, es decir, cuando uno sabe que puede cometer un delito y matar, mientras eso no suceda, el juez entiende que puede volver a su casa. En contra, por supuesto, del pensamiento de la mamá de Leonela, que siempre pensó que se trató de un homicidio simple, ¿no?, con dolo eventual. Bueno, esta posibilidad del dolo el juez no la ha encontrado, por lo menos en las pruebas y en las pericias, y por eso le otorga la excarcelación. Todo depende ahora de lo que digan los médicos. Estamos aguardando aquí en el Hospital Fernández, porque ni bien reciba el alta médica, él se puede ir a su casa. Está acompañado de su esposa, es un hombre que tiene esposa, 2 hijos, un domicilio fijo. Todas estas cosas también las evaluó el juez al momento de otorgarle la excarcelación. Por supuesto sigue siendo investigado, sigue procesado, y verá el juez si en algún momento hay alguna prueba contundente que pueda hacer cambiar esta situación. Disculpame un segundito, porque sumo a la charla al doctor Santamaría. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Es posible, por este shock hipoglucémico, que ocurra lo que ocurrió? Sí, es posible, Eduardo, porque él es diabético. Si la glucosa baja por debajo de 70 miligramos, empieza un trastorno de confusión, varios síntomas, como poder tener sudor, transpirar, y hay casos que uno puede llegar a perder la conciencia, puede manejar, incluso puede entrar en coma. ¿Pero cuánto tiempo pasa hasta llegar a este pico, a este extremo, de decir, bueno, llegué al pico A veces el paciente se da cuenta, y nosotros llamamos podólogos, tiene síntomas que se va dando cuenta que le va a pasar. A veces te ataca de golpe. Dice que cuando lo encontraron y lo sacaron del auto, él tenía apretado en una de sus manos un caramelo. Como que se dio cuenta que se empezó a sentir mal, y habitualmente uno le dice, come unos caramelos, tome un vaso de jugo de fruta, una cucharada de azúcar, una cucharada de miel, para restablecer. Y hay gente que se ha perdido, incluso ha viajado y no se ha dado cuenta, como que perdés, quedás como dormido o nibulado. Graciana, ¿este señor saldría caminando de allí del lugar? Sí, aparentemente, si los médicos consideran que está en condiciones, podría hacerlo normalmente. Lo que pasa es que ahí está el problema. Parece que ahora lo que afecta la estabilidad de este hombre es su estado emocional. Y dicen que esto afecta directamente a poder lograr la estabilidad de lo que tiene que ver con su diabetes, que por momentos lo estabilizan y por momentos se descompensa, y esto está directamente influido por el tema emocional. Dicen que no puede salir del shock emocional, por supuesto está al tanto de que ha matado a una persona, que hirió a otras 5 personas, y esto lo altera y no logran estabilizarlo, más allá de que lo están tratando psicólogos. Mira, le quería preguntar al doctor, porque nos decían acá los médicos que lo que registró al momento de ingresar aquel 29 de enero, ni bien lo trasladan en una ambulancia aquí al Fernández, es 27 miligramos de azúcar. Dicen que es bajísimo esto, que con 20 se llega a un coma hipoglucémico. Seguramente el doctor nos podrá explicar esto. El nivel normal de glucosa es de 70 a 110. Los síntomas aparecen cuando uno tiene menos de 70. Si él tenía 27, es cierto que por debajo de 30 los síntomas son muy graves, y con 20 o menos puede entrar en coma y puede morir incluso. A ver, hay un detalle que no es menor, y Gustavo, corregime si no es así, o vos, Graciana. Cuando ocurre todo esto, que mata a la chica, vecinos y transeúntes se meten en el auto y lo quieren agarrar a trompadas. Ese momento de tensión ¿pudo haber hecho que llegue a la situación de hipoglucemia? Ese momento, te ves que rodeado, que te van a pegar, ¿puede ser? El estrés y lo emocional, Eduardo, influye sobre el nivel de glucosa, pero parecería, por cómo lo encontraron cuando lo internaron, que el hecho fue previo y que él tenía de previo. Eso lo determinará. Que la determinación de glucosa sea 27 es una prueba fehaciente que la glucosa realmente estaba muy baja. ¿Pudo haber fabulado, Graciana?
Mira, él es insulino dependiente desde hace 8 años. Esto le dijo al juez, así que vamos a confiar en la declaración que él tuvo ante el juez. Fíjate lo que dijo el juez, Graciana. Fíjate lo que dijo el juez. El hecho resulta tristísimo, horrendo desde el punto de vista con que se lo mire, pero no he encontrado ningún elemento que me haga siquiera presumir que Rubén Darío Bota pueda en el futuro sustraerse de sus obligaciones procesales. Esto significa que le cree, evidentemente con lo que decía Graciana, el juez le creyó a Bota y además también se apoyó en el testimonio, como mencionaba recién Graciana, de los médicos que revelaron que tenía ese nivel de azúcar en sangre. Muy bien, ahora yo me pregunto, Claudio, ¿cómo le otorgás un registro profesional a una persona que en cualquier momento puede sufrir esto? Mira, hoy la ley, Eduardo, permite manejar a los diabéticos. El juez, como decía Gustavo, va a llamar al médico que lo trata para ver si era un buen paciente y cumplía las indicaciones. Entre la resolución del juez está llamar al médico tratante que le hizo el diagnóstico y que lo trata habitualmente con la diabetes para ver si era un paciente que cumplía las normas higiénicas y dietéticas, si se daba la insulina, si comía bien. Ahora, un paciente diabético, Eduardo, puede manejar. Lo que tiene que estar es más precavido. Incluso en algunos países los pacientes llevan o un brazalete o un collar donde indica para que si alguien lo encuentra sepa y tiene que estar preparado. Parecería que él llevaba caramelo que si le pasaba, le bajaba el azúcar y tenía una hipoglucemia, podía resolverlo. ¿Es un hombre joven, Graciana, Gustavo? ¿Qué edad 35 tiene? años. 34 años. 34. Sí. ¿Eso incide, Claudio? La diabetes, como tiene el que es tipo 1, hay dos tipos: la diabetes del adulto, tipo 2, y la insulino dependiente, que es el tipo 1, se da generalmente en personas jóvenes, porque falta el déficit de insulina y hay que aportarlo inyectándose esta hormona que produce el páncreas. Hay que recordar también, Graciana, doctor Eduardo, que esto es una calificación provisoria la que fijó el juez Baños, que como decía recién el doctor, va a llamar a declarar a ver al médico que lo atendía habitualmente, el médico de cabecera de Bota, a ver si era un buen paciente o no, y que a partir de esos indicios o esas declaraciones puede llegar a... El médico va a decir que era un buen paciente. No sabemos, no sabemos, hay que ver. Podría decir que no, Eduardo. Él tiene los registros en su historia clínica asignado. Cómo se medía la glucosa, si hacía, si cumplía el tratamiento, si periódicamente venía, para empezar, digamos, qué importante tiene. Por eso es muy importante que el juez llame al médico que va a saber la historia clínica de este paciente. ¿El insulino dependiente qué control se hace? ¿En cualquier momento se hace el control? Mira, en el informe que hay hoy periodístico dice que el juez también va a ver qué aparato tenía él, un aparato para medirse la glucosa. Antiguamente la glucosa se medía en la orina, pero era una respuesta tardía. Hoy se puede hacer como hemos hecho con vos, Eduardo, pincharse un dedo y con un aparatito probar el nivel de glucosa y al instante te dice el nivel. Él lo puede tener en su auto, por ejemplo, en el bolsillo. Por la información que tenía, lo tenía en su auto. Por eso dijo que va a peritar el equipo que tenía por si tuvo una falla, si las pilas estaban mal o si los reactivos estaban vencidos, para ver si él pudo determinar el nivel tan bajo. ¿Y tiene registro? ¿Tiene memoria este aparato? Tiene memoria. ¿Se registró hace 1 hora, hace 2 horas? ¿De ella tiene memoria? Marca el último registro que tuvo. ¿Sí? Y, hay un detalle... A ver, sí, Graciana, sí. Sí, que le quería agregar al doctor, que él cuando declara, dice que se acuerda como último lugar en su recorrido Libertador y Tagle, y el accidente ocurrió en Santa Fe y Montevideo. Pudo haber estado todo ese tiempo, son unas 20 cuadras. Él dice que estuvo inconsciente, que no recuerda más que Libertador y Tagle como el último momento en el frente que al Automóvil Club, Libertador y Tagle, sí, perfecto. Yo quiero recordar que, Eduardo, el cerebro se alimenta de oxígeno y de glucosa. Cuando la glucosa en sangre va descendiendo lentamente por un proceso como la diabetes, es como si la luz se fuera apagando lentamente. Entonces él podía tener reflejos para manejar y de pronto quedó en shock hasta que finalmente chocó. Este proceso es fisiológico y puede ocurrir. Gracias, Claudio, muchas gracias. Graciana, bueno, entonces esperamos que salga allí, estarán sus abogados también, ¿no? No va a salir solo del lugar. El abogado tendría que estar, como también además quizás pide alguna situación particular, como un traslado en ambulancia o quizás con algún patrullero por una cuestión de seguridad. No pareciera que nadie provocara algún tipo de reacción, pero se sabe que ha sido, por lo menos en el momento, una reacción muy fuerte contra él, así que tal vez pide algún tipo de protección. Igual todavía los médicos no le dieron el alta, estamos aguardando primero eso. Qué desgracia, más allá de todo, si esto se confirma que es real, que este hombre tiene, pobre la familia de la chica fallecida, ¿no? Y va a ser inimputable. ¿Va a ser? Inimputable, porque si se confirma efectivamente que perdió la conciencia, va a ser declarado inimputable, o sea, nadie va a ir preso siquiera, nadie va a quedar acusado. Cualquier novedad estamos con vos, Graciana, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, muy bien, cambiamos de tema. Gracias, Claudio. No, muy buen día. Muchas gracias. Cambiamos de tema. Gustavo, vamos con vos. Voy a hablar de un hecho que resulta difícil de creer. Por el lugar donde ocurrió, Eduardo. Me refiero al penal de Gualeguaychú, la unidad penal número 7 de esa ciudad entrerriana. Un hombre, Marcelo Schiaffino, de 38 años, estaba cumpliendo una condena a